Señor presidente, señor secretario general, señores delegados, señoras y señores, Colombia ha expresado con claridad su rechazo a los ataques y amenazas sufridos por Ucrania de parte de la Federación de Rusia, así como la promoción deliberada de la separación de las áreas de Donetsk y Luhansk, desconociendo los acuerdos de Minsk del 2014 y contrariando el derecho internacional, así como los principios fundacionales de Naciones Unidas. Lo anterior es una situación de hecho que lesiona gravemente a un país miembro de esta organización, ya que genera la disrupción de su unidad nacional y de su integridad territorial, a la vez que constituye una grave violación a los derechos humanos del pueblo ucraniano. Colombia reitera su solidaridad con la valentía del pueblo ucraniano y de su gobierno, que afrontan esta agresión injustificada y no provocada, causando un sufrimiento humano como no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Ninguna nación puede permanecer indiferente ante este drama que amenaza ciertamente la paz y la seguridad internacionales. La acción unilateral e injustificada de Rusia produce en estos momentos un éxodo masivo que conllevará a una nueva crisis migratoria en el mundo, poniendo en riesgo serio la estabilidad y la paz de Europa y del mundo. Son cientos de miles de personas, entre ellos 293 ciudadanos colombianos, quienes se encuentran hoy, a esta hora, sufriendo la inclemencia del invierno para huir de Ucrania, luego de 6 largas noches abandonando una parte de sus familias, sus seres queridos, sus ahorros y sus proyectos para proteger sus vidas ante el ataque inmisericordia de las fuerzas rusas. Esta situación ha ocasionado pánico económico en el mundo entero, que durante los últimos días sufre el aumento desproporcionado del precio de los productos básicos energéticos y de los alimentos en el mercado internacional. Los sucesos contra Ucrania han impulsado la inflación mundial y asestado un nuevo golpe al abastecimiento y a la recuperación económica que necesitamos todas las naciones del mundo, luego de la pérdida de millones de vidas, millones de empleos, millones de pequeñas y medianas empresas, así como de la destrucción del patrimonio de millones de familias en el mundo como consecuencia de la pandemia que después de 2 años aún no termina. Como expresó nuestro presidente Iván Duque, la voz de Colombia se suma a las voces que están aquí en esta conferencia de manera espontánea, porque estamos verdaderamente convencidos de los principios que aquí estamos defendiendo. Es de una inmensa gravedad la situación que estamos viviendo y por esa razón no podemos permanecer impasibles ante esta situación. Estamos acá con el compromiso genuino por la paz mundial, sin oportunismos de coyuntura y verdaderamente convencidos de la inmensa gravedad de las violaciones que están ocurriendo y del funesto precedente para el futuro mismo de la humanidad en caso de que ellas pudieran consolidarse sin consecuencias graves y contundentes para el agresor, cualquiera que él sea. Las consecuencias jurídicas de la invasión a Ucrania son evidentes a la luz del régimen actual de responsabilidad internacional estatal adoptado por la Comisión de Derecho Internacional hace ya 21 años. Rusia debe responder internacionalmente por las consecuencias humanitarias, económicas, jurídicas y de toda índole del hecho ilícito internacional en el que ha incurrido. Su ofensiva atenta contra las normas internacionales imperativas o de jus cogens, quebrantando el principio de que ningún Estado debe ser objeto de amenazas o uso de la fuerza que atente contra su soberanía, su independencia política o su integridad territorial. Asimismo, todos los Estados aquí representados estamos obligados a cumplir con las siguientes obligaciones. Primero, la obligación positiva de cooperar para poner fin por todos los medios lícitos que sean posibles a la violación grave de las normas de jus cogens cometida por Rusia. En segundo lugar, debemos atender la obligación negativa de no reconocer una situación de hecho impuesta por la fuerza mediante la violación grave del derecho internacional, ni prestar ayuda o facilitar que se mantenga esta situación con todas sus implicaciones. Por lo anterior, señor presidente, Colombia ha copatrocinado y apoya en todas sus partes la resolución sometida
ante esta Asamblea Extraordinaria. Sin perjuicio de la responsabilidad en la que ya ha incurrido Rusia, Colombia considera que esta Asamblea debe ser la génesis de proyectos concluyentes y por eso aquí cabe recomendar a todos los Estados miembros la imposición contundente, simultánea e integral de sanciones económicas siempre que haya un agresor como medio para presionar la inmediata suspensión de las ofensas al derecho internacional. Hoy, esta mañana, hemos conocido la muerte de docenas de niños ucranianos. ¿Cuántos más? Las sanciones tímidas y graduales ya han mostrado su estruendoso fracaso reciente en varios lugares conocidos. En algunos países latinoamericanos se han traducido en la creciente violación de derechos humanos a pesar de esas sanciones tímidas, en la restricción de más libertades políticas y en la supresión de la libertad de expresión, porque cuando hay regímenes totalitarios, ellos necesitan una reacción verdaderamente contundente. Aquellos que no tienen una elección democrática de sus ciudadanos ya saben cómo pueden manejar las sanciones a medias. Una segunda medida que debemos considerar es poner en marcha todos los mecanismos existentes para verificar el cumplimiento de los compromisos en materia de desarme de los estados que poseen armas nucleares. En estos momentos, Colombia preside en Ginebra la conferencia de desarme en cabeza de nuestra embajadora, la doctora Alicia Arango, y este tema debe tratarse en ese foro con sentido de urgencia, como lo ha dicho nuestro presidente, dadas las recientes medidas anunciadas por Rusia. Aplaudimos la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de iniciar una investigación en relación con posibles crímenes de guerra, de lesa humanidad o actos de genocidio que se hayan podido cometer en el territorio de Ucrania. Las personas responsables de estos delitos deben ser procesadas individualmente por la Corte Penal Internacional para que respondan por sus actos ante la comunidad internacional. Esa es una cuestión en la que todos los estados que hacemos parte del Estatuto de Roma debemos hacer seguimiento. Hoy, como en 1950, se requiere estar unidos por la paz, que es la principal razón de ser y la primera responsabilidad del sistema de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. La nación rusa durante décadas ha contribuido de muchas maneras a la evolución de la humanidad y también al progreso en la construcción del edificio del derecho internacional, desde las conferencias de paz de La Haya, la elaboración también de la Carta de las Naciones Unidas y los acuerdos de Helsinki. Y ese es una contribución que todos debemos reconocer. Lastimosamente, buena parte de los actos condenados en esa declaración de Helsinki, vemos que los está cometiendo hoy Rusia como principal actor y protagonista. Aún es tiempo para que la Federación Rusa, que presidió hasta ayer el Consejo de Seguridad y por lo tanto debería ser el garante del cumplimiento de la Carta y del derecho internacional, regrese al cauce del cumplimiento y promoción de las normas, por ejemplo, mediante la implementación urgente de medidas de confianza mutua que permitan retomar el camino de la negociación. Colombia está convencida que el diálogo y la negociación son el camino para resolver los conflictos. Sin embargo, cualquier negociación entre Rusia y el gobierno de Ucrania debe adelantarse sin amenaza para Ucrania y sin doblegar ese espíritu de libertad y de progreso, de democracia y de respeto a los derechos humanos que reconocemos en Ucrania, y debemos procurar todos acompañar cualquier diálogo siempre y cuando conduzca a la cesación inmediata de las operaciones militares especiales de Rusia. Asimismo, ese proceso debe contar con el acompañamiento del secretario general de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, así como otras organizaciones internacionales y regionales para lograr el inmediato desescalamiento de este conflicto en el que perdería otra vez toda la humanidad, y evitar entonces una agresión y una amenaza de destrucción masiva que, repito, no podemos permitir que terminen quebrando esa voluntad de libertad, soberanía e independencia
que ha expresado el pueblo ucraniano en distintos momentos de la historia y más recientemente en el 2014. Resultaría inaceptable que en las actuales circunstancias, con una pandemia inconclusa, el mundo deba regresar a una carrera armamentista dejando de lado la agenda de desarrollo. Por el contrario, debemos continuar por el bien de la humanidad con la agenda de cambio climático, la equidad de género, la transición energética, la reducción del hambre en el mundo, la lucha contra la pobreza y la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible, pero enviando un mensaje claro de todas las naciones libres del mundo en cuanto que no se aceptan amenazas de ningún país a la soberanía de otro miembro de esta organización. La Federación Rusa no podrá devolver el tiempo buscando una agenda regresiva en la que grandes imperios florecían a costa de imponerse sobre los derechos de otros pueblos. El mundo no quiere y no va a aceptar ese retorno al pasado. Muchas gracias.